estimado colega y alumno, quien te habla, el criptocontador licenciado Francisco Javier Camero García. Dame tu hash. Bueno, pues es un placer para mí ser su facilitador en la materia de impuestos sobre la renta 1 del diplomado de asesoría tributaria general, el cual se dicta en nuestro prestigioso Instituto Educativo Profesional y de PROCOP, donde hacemos vida gremial los colegios de contadores públicos del Distrito Capital y del Estado Miranda de Venezuela. Vamos entonces nosotros a continuar con el segundo video, les decía, video número 2 de 2 videos que he preparado para esta clase número 1. Los invito a que me acompañen a continuar con la resolución y explicación de nuestra prueba diagnóstica. Así podrás aclarar las dudas que se te presentaron cuando estabas presentando dicha prueba, y bueno, probablemente surgirán otras que aclararemos en el transcurso de nuestra materia. Por favor, acompáñame. Para nuestra segunda pregunta, fíjense que les indico o que hago a los participantes es: ¿qué tipo de tributo es el impuesto sobre la renta? Bueno, creo que esta pregunta la respondí cuando estuvimos revisando la clasificación de los tributos, clasificación del impuesto, ¿sí? De los impuestos. Pero aquí, de los 18 participantes, 17 de ellos, bueno, aceptaron y establecieron que el tipo de tributo, el impuesto sobre la renta, es un impuesto directo, como les comentaba, porque recae sobre el contribuyente, sobre ese sujeto que genera o que incurre en el hecho imponible como tal, ¿sí? Tercera pregunta: ¿sobre qué hecho se grava el impuesto sobre la renta? De los 18 participantes, fíjense que nosotros tenemos acá varias opciones: sobre las ventas, sobre ingresos netos, sobre renta neta territorial, sobre la renta neta extraterritorial, sobre la renta neta global o, bueno, sobre el impuesto indirecto. Y aquí nos dice que se grava, y la respuesta correcta es sobre la renta neta global. Y también ya conversamos sobre esa renta neta global, que sería la suma de la renta neta territorial y la renta neta extraterritorial en caso de, bueno, que el contribuyente tenga alguna actividad fuera del territorio nacional, ¿no? Pero para efecto de la ley de impuestos sobre la renta tiene que sumar, no es que usted va a declarar solo lo que generó en el territorio, no. El hecho a lo que es el impuesto sobre la renta grava la renta neta global, no excluya, no deje de incorporar esos ingresos, esa renta que usted tiene en otro país. Por ejemplo, aquellos contribuyentes que tienen cuentas en otros países, en dólares, que tienen una actividad o un bien inmueble, por ejemplo, en otro país. Entonces, bueno, como usted pagó el impuesto por allá, usted se olvida de Venezuela, usted no lo incorpora acá y resulta que está incurriendo en un ilícito formal, ilícito material, ilícito penal. Yo creo que usted allí tiene los tres. Ilícito formal, porque no lo declaró. Y bueno, esto sin mencionar que es tema que se trata en lo que sería en el diplomado avanzado, ¿sí? En el módulo avanzado, que es la parte de la transparencia fiscal, ¿no? Donde usted está en la obligación de declarar todas aquellas cuentas que tienen paraísos fiscales, que tienen fuera del territorio nacional,
y de no hacerlo, bueno, incurriría en ilícito, penal en automático. Ahí no estamos, la administración tributaria no va a evaluar si bueno, es formal y después llevarlo, no, en automático es un ilícito penal. Se entiende que usted está intentando o quiere defraudar al fisco como tal, ¿no? Y bueno, tiene otra materia que es lo que es la parte de precios de transferencia. Entonces, allí también importantísimo cumplir con esas formalidades en materia de impuestos sobre la renta, ¿no? Precios de transferencia. Solo para que usted lo tenga en cuenta y también indague sobre ello. Nosotros, como estamos abordando lo que es la asesoría tributaria general, básico, bueno, les menciono este impacto, ¿no? Y nos abocamos entonces, bueno, a la renta neta territorial, la renta neta extraterritorial global, ¿sí? Eso es lo que es la suma de ellos. Estamos hablando de esa globalidad. Tenemos en nuestra siguiente pregunta: ¿qué alícuota se aplica a las personas jurídicas domiciliadas en materia de impuestos sobre la renta? Bueno, aquí hay varias opciones: 12%, 8%, tarifa 1, tarifa 2, tarifa 3, tarifa 2 y 3, tarifa 1 y 2, impuesto proporcional. Acá la respuesta correcta, estamos hablando de tarifa 2 y 3, que es la alícuota que se aplica a las personas jurídicas domiciliadas en materia de impuestos sobre la renta. Recuerda que vimos cuando abordamos la alícuota en ese artículo 52, ¿no? Que trata entonces de la tarifa número 2 y el artículo 53 de la tarifa número 3. Entonces, son personas jurídicas. Cuando hablamos de una empresa que se dedica a la explotación de hidrocarburos, normalmente se constituyen como compañía anónima, como sociedades anónimas, pero son personas jurídicas, ¿sí? Entonces, se aplica esa tarifa 2 y tarifa 3. Bueno, en la reforma de la ley de impuestos sobre la renta, fíjense que se incorporó dentro de las tarifas número 2, ese artículo 52, bueno, lo que sería el impuesto proporcional, ¿no? Para las instituciones bancarias, instituciones de seguro, reaseguro, esas instituciones financieras que están en el extranjero. Entonces, hay que estar muy atentos. Aquí la respuesta correcta, estamos hablando entonces que sería la tarifa número 2 y 3. El ejercicio económico de las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta es de, aquí se dan 4 opciones: 360 días, 6 meses después de su constitución, 12 meses, del 1 de enero al 31 de diciembre. Vemos que hubo personas que respondieron 360 días, tenemos en este caso 3 participantes. Tenemos 13 participantes que respondieron correctamente, que estamos hablando de 12 meses, ¿sí? Y aquí entramos a un principio legal, principio de ley de impuestos sobre la renta, el principio de anualidad, ¿no? Usted puede tener una empresa y no necesariamente su ejercicio fiscal va a coincidir con el ejercicio civil. Y se dice que el ejercicio civil es del 1 de enero al 31 de diciembre. La empresa, como por ejemplo, usted como asesor tributario, le está haciendo o le está prestando servicios a nivel tributario a una juguetería, a una piñatería, ¿sí? Usted, si tiene la oportunidad de reunirse con los socios y lo contratan estas personas antes de, vamos a decir, de iniciar operaciones o constituirse como tal, como una piñatería o una juguetería, usted entonces lo llaman para que los asesore y le sugiera el ejercicio fiscal, ¿sí? O lo que llamarían por allí
les ayudar en la planificación fiscal. Entiéndase el buen término de planificación fiscal, ¿no? Poder considerar todos aquellos tributos, poder usted contemplar el impacto que tienen esos tributos, poder exactamente ver dentro del principio de anualidad, mire, qué es lo mejor para esa empresa, constituirse con el ejercicio civil del 1 de enero al 31 de diciembre, o que sean 12 meses pero distinto al ejercicio civil. En el caso de la juguetería, piñatería, ¿no? Decimos que los meses más productivos, bueno, vamos a decir que Día del Niño, los meses de vacaciones, ¿sí? Diciembre. Entonces imagínense que la empresa, la juguetería se constituye del 1 de enero al 31 de diciembre. El mes de diciembre es uno de los meses más productivos, entonces va a tener, comillas, siendo contribuyente ordinario, va a tener entonces hasta 3 meses después de ese cierre de su ejercicio fiscal, que termina el 31 de diciembre, para entonces declarar y pagar. La idea es que, bueno, si él tiene su mes productivo, que es el mes de diciembre, bueno, usted, no se pueda sugerirle un ejercicio fiscal distinto al ejercicio civil. Todo esto para que, bueno, le dé oportunidad también de poder, vamos a decir, que él pueda invertir, que él exactamente pueda del beneficio que obtuvo de la venta de sus productos, los juguetes, pueda él tener otro beneficio, como es el de una inversión, pueda exactamente esta empresa, puedan los socios contar con el tiempo suficiente para poder entonces hacer su declaración y pagar. ¿Quién es el sujeto activo en materia de impuestos sobre la renta? Bueno, aquí no hubo dudas, creo que clarito para todos, ¿no? El sujeto activo en materia de impuestos sobre la renta es el Estado, ¿sí? Y él, vamos a decir, controla ese tributo nacional, que es el impuesto sobre la renta, a través del CENIAT, ¿no? El ente encargado de recaudar ese tributo. Bueno, los 18 participantes respondieron correctamente. Esto igual en el Código Orgánico Tributario usted puede verificar a esos sujetos activos y pasivos, ¿no? Pero también es importante que, según las normas, el tipo de tributo, usted revise la normativa. ¿Quién es el sujeto activo en materia de ese tributo como tal? ¿Quién es el sujeto pasivo en materia de impuestos sobre la renta? Bueno, aquí nosotros, en general, los participantes, los 18 participantes, fíjense que tenían 4 opciones: el pagador, el contribuyente, el responsable y el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, contribuyente o responsable. Recuerden lo que les comenté cuando estábamos revisando ese flujograma, ¿no? ese mapa del Código Orgánico Tributario, la relación jurídico-tributaria, ¿no?, que tiene el Código Orgánico Tributario. Y vimos allí que tenemos contribuyentes y responsables. Entonces, sí, el sujeto pasivo en materia de impuestos sobre la renta es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Puede ser el contribuyente o responsable. Entonces aquí respondieron acertadamente 13 de los participantes. Aquí dijeron, bueno, el pagador, 1, un participante, el contribuyente, 4, y 13 respondieron el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, contribuyente o responsable, ¿sí? Otro de los ejemplos comunes:
nos lo da el artículo 28. Porque imagínense que uno de sus hijos, en mi caso, bueno, tengo 6 y tengo 2 nietos, y uno de mis hijos menores, vamos a poner el caso de Morocho, resulta que ellos practican un deporte, uno está en gimnasia, la hembra está, María Gabriela está en gimnasia rítmica, tengo al varón en fútbol. Entonces imagínense que ellos son contratados por un equipo, una organización deportiva, y les van a pagar por su participación. Ellos son menores de edad. En este caso, el responsable de cumplir con la obligación tributaria sería yo, su papá y su mamá. ¿Sí? Seríamos los responsables. Ellos son los contribuyentes, porque ellos son los que están generando el hecho imponible. Pero como son menores de edad, ¿sí?, resulta que ellos están bajo nuestra responsabilidad. Nosotros somos sus padres, y resulta que para efectos del impuesto sobre la renta, usted va a revisar ese código orgánico tributario, el artículo 28, y usted resulta que es responsable por la obligación, ¿sí?, por el cumplimiento de lo que es la prestación tributaria. Ellos generaron una renta, un ingreso, eso está sujeto al impuesto sobre la renta. Ellos son los contribuyentes, pero desconocen de la normativa, y nosotros como padres, como representantes, resulta que estamos en la obligación. Si no lo hacemos, resulta que nos aplican el Código Orgánico Tributario. ¿Qué se entiende por contribuyente en materia de impuestos sobre la renta? Bueno, pido por favor verificar el Código Orgánico Tributario. ¿Qué se entiende por contribuyente? Allí tienen la respuesta. Código Orgánico Tributario. Pero en materia de impuestos sobre la renta, decimos que es aquel que incurre en el hecho imponible. Entonces, bien le decía, una cosa es el contribuyente, que es quien incurre en el hecho imponible, y otra puede ser el responsable, el pagador, o la persona que declara, ¿no? Acá, bueno, 17 de los participantes respondieron acertadamente el que incurre en el hecho imponible. Uno de ellos respondió el que declara el impuesto sobre la renta. En la siguiente pregunta, ¿qué se entiende por responsable en materia de impuestos sobre la renta? De igual forma, les pido por favor consultar el Código Orgánico Tributario, irse a lo que es la parte del responsable. Usted lo va a concatenar con la ley de impuestos sobre la renta, y decimos entonces que el responsable en materia de impuestos sobre la renta es el que por ley debe cumplir las obligaciones tributarias sin ser contribuyente. Ahí respondieron 17 participantes acertadamente. Y bueno, efectivamente, es responsable, les decía, en el caso de mis hijos, que son deportistas, son menores de edad, son contratados quizás por un club, por una asociación deportiva, una organización deportiva, le pagan honorarios. Fíjense que aun cuando no tienen una profesión, no están graduados a nivel de universidad, este deporte se considera como honorarios profesionales. El contrato que se genera o se deriva de esa relación es considerado honorarios profesionales, ¿no? Porque es una actividad deportiva reconocida, es el fútbol. Allí ustedes asocien a Messi, asocien a Cristiano Ronaldo. A nivel de la gimnasia rítmica, bueno, María Gabriela, también hay una María Gabriela en gimnasia que representó a Venezuela. Hay grupos, ¿no?,
de deportistas a nivel de la gimnasia. Y bueno, una vez que son contratados, ese servicio, esa contraprestación que les pagan, se consideran honorarios profesionales. Les invito igual que ustedes verifiquen la ley de impuestos sobre la renta, el reglamento, el decreto en materia de retención de impuestos sobre la renta y busque por allí lo que se consideran honorarios profesionales, ¿no? En nuestra siguiente pregunta, ¿las personas jurídicas domiciliadas están obligadas a presentar declaración definitiva de impuestos sobre la renta? Y bueno, aquí tenemos varias opciones. Sí, siempre y cuando su ingreso neto anual sea igual o superior a 1000 unidades tributarias. Aquí hubo una persona que respondió seleccionó esta respuesta. Tenemos una segunda respuesta. Sí, siempre y cuando su ingreso bruto anual sea igual o superior a 1500 unidades tributarias. Una de ellas respondió o seleccionó esta respuesta. Y 16 de los 18 participantes seleccionó la respuesta sí, cualquiera sea el monto de sus enriquecimientos o pérdidas. Recuerden que la pregunta que nos hacen o que les hago es: ¿las personas jurídicas domiciliadas están obligadas a presentar declaración definitiva de impuestos sobre la renta? Recuerdan por el artículo 77, cuando refería a las personas jurídicas o asimiladas a estas, sociedades de personas. Bueno, sí, están obligadas, cualquiera sea el monto de sus enriquecimientos o pérdidas, ¿sí? Y una última opción era sí, siempre y cuando hayan emitido factura. Tenemos en nuestra siguiente pregunta: ¿en qué momento se considera disponible el ingreso para las personas jurídicas domiciliadas en materia de impuestos sobre la renta? Bueno, acá les pido a todos los participantes de nuestro diplomado de asesoría tributaria general, siempre en materia de impuestos sobre la renta 1, les pido realizar cuadros comparativos del artículo número 5, hacer la comparación de ese artículo número 5 de la ley del 2007, 2014, 2015, 2020, ¿sí? En este caso, fecha de hoy, bueno, les pido hasta el 2015, ¿no? Pero usted debe revisar, porque es fundamental establecer la disponibilidad, porque puede ser que para efectos contables se considere disponible un ingreso, pero para efecto fiscal no es disponible, es decir, no se grava. Entonces usted puede decir que es ingreso a nivel contable, pero para efecto fiscal no es un ingreso o no está disponible, porque resulta que no lo cobró, no lo devengó, no se realizó la operación, ¿sí? Entonces le pido que usted entonces adelante esa investigación, esa revisión del artículo número 5, ¿no? Y las opciones que tenemos para esta pregunta es: desde que se devenga. Aquí respondieron 5 participantes. Desde que se cobra, respondieron 2 participantes. Desde que se realiza la operación, 4 participantes. Y según el tipo de operación, respondieron 7 participantes. Aquí estuvo reñida, ¿no? Pero la respuesta correcta es según el tipo de operación. ¿En qué momento se considera disponible el ingreso para las personas jurídicas domiciliadas en materia de impuestos sobre la renta? Entonces vamos al siguiente ejemplo. Persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Puede ser una compañía anónima, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? O asimilada a esta. Resulta que usted se dedica como persona jurídica a la compra y venta de pantalones. Para esta pregunta
se considera disponible el ingreso. Usted vendió los pantalones y resulta que usted lo vendió a crédito. Y esa venta fue en noviembre. Y usted va a cobrar en enero. Y resulta que su ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Usted dice que bueno, no es disponible porque no lo he cobrado. Me he encontrado casos que me han colocado en la declaración que es un ingreso contabilizado y no cobrado. Entonces, en este caso, el tipo de actividad que tiene este contribuyente, su disponibilidad se mide según la operación, ¿sí? O cuando se genere la operación. Entonces, pongo otro ejemplo. En el caso de aquellas empresas que se dedican al arrendamiento de bienes inmuebles, ese ingreso será disponible cuando se devenga. Entonces usted puede facturar en noviembre, tener un contrato de un año, pero resulta que ha transcurrido el mes de noviembre y el mes de diciembre, y esa empresa tiene un ejercicio fiscal de 12 meses, de enero a diciembre. Usted hizo el contrato de noviembre a noviembre, ¿sí? Noviembre del 2019, vamos al supuesto, hasta octubre del 2020. Entonces, allí esa empresa, aunque no haya cobrado, ¿sí?, el mes de noviembre o mes de diciembre, resulta que ya lo devengó, ya lo ganó, ¿sí? Entonces tiene que incorporarlo, es disponible cuando devenga ese ingreso. Puede ser lo contrario, que resulta que usted, ¿qué es lo que está sucediendo? Usted arrendó un inmueble y resulta que cobró anticipadamente los 6 meses, el año. Entonces el contrato lo hizo desde noviembre a octubre, y para efecto de ese ejercicio 2019 usted debe considerar que es ingreso solo lo devengado. Aun cuando usted cobró todo el año, no puede llevar ese ingreso cobrado a un disponible, es decir, que sea grabado por el fisco. No, bueno, como sugerencia y lo que establece el artículo 5, entonces usted allí le asesora a su cliente y dice no, solamente está disponible lo que se devengó. Vamos a otro ejemplo. En el caso de las personas, fíjense que estamos hablando de personas jurídicas domiciliadas, ¿sí? ¿En qué momento se considera disponible el ingreso para las personas jurídicas domiciliadas en materia de impuestos sobre la renta? Bueno, vamos al supuesto que una empresa invirtió un capital en otra empresa y por lo tanto ella va a obtener dividendos, ¿sí? Esos dividendos tienen un momento de disponibilidad, ¿sí? Y bueno, yo le invito a que usted también revise lo que es las ganancias de capitales. Estamos hablando por ahí de los artículos 60, 66 en adelante, pero resulta que ese dividendo está sujeto a un impuesto proporcional y se considera disponible en el momento que es pagado o abonado en cuenta. Lo que ocurra primero puede ser que se decretó dividendo, ¿sí?, y a usted no se lo pagaron, no le pagaron a la empresa. Entonces, para efecto fiscal y como una persona jurídica domiciliada, se considera disponible ese ingreso es en el momento en que es pagado, cobrado o abonado en cuenta. Por eso es que tenemos la opción de según el tipo de operación, porque no podemos calificar a todas las personas jurídicas que se dedican a la misma actividad, porque tenemos personas jurídicas que se dedican a distintas actividades, actividades de hidrocarburos, actividades bancarias, de seguros, reaseguros, ¿sí?
Las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta pueden usar desgravamen único y rebajas. Tenemos dos opciones, sí o no. Entonces decimos, fíjense, aquí tuvimos a 2 participantes que respondieron sí y 16 respondieron no. Estas 16 acertaron, ¿sí? Respondieron acertadamente, y es no porque, bueno, el desgravamen único y rebajas aplica solo para las personas naturales y está establecido los 57 de la ley de impuestos sobre la renta del año 2015, ¿no? Vamos a verificarlo rápidamente. Fíjense que a partir del artículo 57, el título cuarto nos habla de las rebajas de impuestos y de los desgravámenes. De los desgravámenes y de las rebajas de impuestos a las personas naturales. Ya por acá, bueno, nos dice que las personas naturales residentes en el país gozarán de los desgravámenes siguientes. Y nos habla entonces básicamente de 4 desgravámenes. Estos son desgravámenes detallados, pero la persona puede optar por un desgravamen único en tal caso de no tener desgravámenes detallados. Esto es como decirle, bueno, el fisco nos está diciendo, mira, yo sé que tú generaste un ingreso y que requiere un mínimo existencial, ¿no? Y yo sé que no todo es renta. Yo sé que tú, para poder generar ese ingreso, siendo por ejemplo una persona asalariada, tuviste que tener algunos gastos, ¿no? Algunos ingresos como tal. Entonces, bueno, él contempla ese desgravamen único para personas naturales en tal caso que, bueno, no tenga el desgravamen detallado. Hablamos de esos desgravamen detallados como la educación, para el titular, para sus familiares, como es consultas médicas, odontológicas, HCM, lo que son intereses y para la adquisición de vivienda, o a lo que es el arrendamiento de bienes inmuebles, ¿sí? Como para arrendamiento como vivienda principal, ¿no? Arrendamiento de vivienda principal. Y bueno, en tal caso que no tengamos esos desgravames detallados, ninguno de ellos, lógicamente debe tener un soporte. Ese soporte tiene que estar dando cumplimiento a lo que es la Providencia 71, ¿no? Básicamente, para aquellos elementos, el gasto de esos desgravámenes que deben cumplir con esa formalidad. Por ejemplo, cuando usted paga los estudios, a usted le dan una factura. Que resulta que usted está estudiando en una universidad pública, resulta que es sin fines de lucro, es del Estado. Bueno, le dan su recibo. Si usted pagó y usted va a utilizar, usted va a rebajar ese pago producto de la educación, usted debe tener un comprobante. Puede ser que esa universidad, ese instituto, no está sujeto a la Providencia 71, ¿sí? Pero él le va a emitir un comprobante. Debe tener usted ese comprobante. Y bueno, el desgravamen único, como les indicaba, estamos hablando de ese desgravamen único, 774 unidades tributarias, en tal caso que no posea desgravamen detallado. Y ello está establecido en el artículo 58. Las personas naturales residentes en el país podrán optar por aplicar un desgravamen único equivalente a 774 unidades tributarias. En este caso no serán aplicables los desgravames previstos en el artículo anterior, es decir, el detallado. Si usted no tiene soporte mire, yo pagué la universidad pero no tengo soporte, aun cuando usted tenga el valor reflejado en el estado de cuenta, en su estado de cuenta, cuando pagó una tarjeta de débito, yo le sugiero que no lo incorpore, porque debe tener un comprobante, debe tener el soporte, ¿sí? Que demuestre que efectivamente se lo pagó a esa institución. Y que, bueno, lógicamente para sus estudios o los estudios de sus hijos no mayores de 25 años, ¿okay? Y que estén bajo su responsabilidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces que
los desgravámenes, ya el desgravamen único, el desgravamen detallado, pero también tenemos rebajas por la carga familiar. Tengo mi esposa, si ella no declara, yo la puedo incorporar en mi declaración y gozo entonces de 10 unidades tributarias como rebaja. Esa rebaja lógicamente después de haber determinado el impuesto. Los desgravamen, un poco para que usted lo asocie, el desgravamen sería así como el costo de esos ingresos. Ingreso menos desgravamen me da la base, y esa base sería la que voy a determinar en la tarifa 1, en el caso de persona natural. Usted le aplica el porcentaje y luego el impuesto que se determine, usted le va a disminuir las rebajas. Esa rebaja sería entonces por el titular 10 unidades tributarias, cónyuge si no declara en separado, hijos, estos hijos si son mayores de 18 años hasta 25, sí, siempre y cuando estén estudiando. Y bueno, lo otro es el caso de aquellos hijos que tienen algún impedimento, que están inhabilitados, ¿no? Tienen algún problema físico, mental, y que bueno, deben depender de usted. Ya ahí no va a importar si son mayores de 25 años y no están estudiando, ¿no? Yo le llamo a, por ejemplo, a aquellos muchachos que, bueno, ya son mayores de edad, trabajan, pero entonces siguen viviendo con papá y mamá porque no tienen vivienda. Bueno, le digo jocosamente que siguen siendo unos manganzones, porque bueno, están bajo la tutela de papá, de mamá, pero no puedo incorporarlo como rebaja, porque resulta que acontece si ellos no están estudiando, no están en la universidad y no están bajo, vamos a decir, nuestra responsabilidad de que le estoy pagando la universidad, porque lo está pagando él tiene su propio ingreso, él está ya generando una renta, entonces él está obligado a hacer una declaración, ¿sí?, independiente, y no importa que él viva con papá y mamá, ¿sí?, puede tener 24 años, estar estudiando en la universidad, pero él está trabajando, él está generando renta, ingresos, él está obligado a hacer una declaración de impuesto sobre la renta. Recuerden acá que nuestro Código Civil establece que somos mayores de edad a partir de los 18 años, ¿no? Después de los 18 años, cumplimos los 18 años, decimos somos mayores de edad. Ah, bueno, pero sigo viendo a mi papá y mi mamá, que me siga manteniendo. Bueno, lo digo jocosamente. Acá, para que usted lo tenga en cuenta, lo que es entonces los desgravámenes y rebajas. En nuestra siguiente pregunta o afirmación, decimos: los contribuyentes ordinarios no están sujetos al ajuste inicial y regular por inflación fiscal. Acá, como yo les decía, a partir del artículo 171 nos hablan del tema del ajuste por inflación fiscal, ¿no? Y es donde comienza esta materia especial. Yo diría que dentro de la ley de impuestos sobre la renta se subdivide en temas, ¿no? Temas para lo que es la determinación de la renta, vamos a decir, por la operación ordinaria, mis ingresos, mis costos, mis deducciones. Tengo lo que son los cálculos del ajuste por inflación fiscal, precios de transferencia, la transparencia fiscal, ¿sí? Entonces hay temas, hay subtemas, lo que son las ganancias fortuitas, ganancias de capital, que están dentro de nuestra ley de impuestos sobre la renta y que debemos nosotros entonces darle un tratamiento muy particular, ¿no? Entonces aquí les afirmo, digo, miren, los contribuyentes ordinarios no están sujetos al ajuste inicial y regular por inflación fiscal. Todo esto visto desde en la ley del año 2015, recuerden, ¿sí? Entonces,
la opción es verdadero, falso, o siempre y cuando posean activos o pasivos no monetarios. La respuesta correcta es falso. Y aquí, bueno, 10 de los participantes, 10 de los 18 participantes respondieron falso. Y es así. Los contribuyentes ordinarios no están sujetos al ajuste inicial irregular por inflación fiscal. Es falso, porque los que quedaron excluidos son contribuyentes o sujetos pasivos especiales y aquellos que se dedican a las actividades bancarias o financieras, ¿no? Los enriquecimientos netos provenientes de actividades bancarias, financieras, seguros o reaseguros obtenidas por personas jurídicas o entidades domiciliadas en el país se grava con opción 1, tarifa 2, respondieron 9 personas, 9 participantes. Tarifa 3, impuesto proporcional del 40%, respondieron 9 participantes. Tarifa 2 y 3, dependiendo del caso. Fíjense que 9 respondieron acertadamente impuesto proporcional del 40%. Recuerdan que está dentro de nuestro artículo 52, por allá el parágrafo único, el primero, establece que es una de las reformas que tuvo la ley de impuestos sobre la renta. Y bueno, dentro de esa alícuota progresiva, ¿sí?, resulta que se incorporó en la tarifa 2, parágrafo primero, lo que es el impuesto proporcional para las instituciones bancarias o financieras, ¿no? Esto para estas instituciones. ¿Cuándo las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta deben hacer la declaración definitiva? Acá tenemos como opción 31 de diciembre, 31 de enero, 31 de marzo. Aquí respondieron, seleccionaron esta respuesta 3 participantes y tienen 3 meses después de su cierre fiscal económico. Respondieron 15 personas de los 18 participantes, acertaron con esta respuesta, ¿no? Tienen 3 meses después de su cierre fiscal económico. Y efectivamente, le decía lo del principio de la anualidad. Las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta pueden tener su ejercicio fiscal distinto al ejercicio civil, pero cumplen con 12 meses. Pero algunos mencionan por allí que tienen un ejercicio irregular. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el término irregular, ¿no? Sino simplemente que en las empresas jurídicas, estas entidades jurídicas, cuando se constituyen, pueden, en su primer ejercicio, puede no coincidir con el inicio de su ejercicio fiscal. Entonces se constituyen, por ejemplo, en agosto, pero dicen que su ejercicio fiscal está comprendido entre enero y diciembre del ejercicio civil, ¿no? El calendario. Entonces no quiere decir que sea un ejercicio irregular, no, sino que su primer ejercicio es de constitución. De resto, cumple con su principio de anualidad, sus 12 meses como tal. Entonces, sí, las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta deben hacer la declaración definitiva una vez concluye su ejercicio fiscal, que puede coincidir con el ejercicio civil, diciembre. Bueno, tienen hasta 3 meses. Aquí hago una aclaratoria, porque bueno, personas jurídicas, decimos que tenemos personas jurídicas, contribuyentes ordinarios y contribuyentes especiales, ¿no? También tenemos formales, pero sobre todo esos ordinarios y especiales. Bueno, nosotros decimos que los ordinarios, sí, efectivamente se cumplen lo de los 3 meses, ¿no? Tienen hasta 3 meses, pero los contribuyentes especiales resulta que tienen un calendario fiscal que, dependiendo su número de RIF, el último número de RIF, se le determina en ese calendario fiscal
la fecha límite de declaración y pago, ¿no? Lo que sería esa fecha para enterar el tributo, y en su mayoría es menor a los 3 meses. Entonces, esos contribuyentes especiales son tan especiales que, bueno, no se cumple allí lo establecido por la ley de impuestos sobre la renta a través de una providencia. Fíjense que, bueno, muy discutido en su tiempo, en su momento, esa pirámide de Kelsen, una providencia donde se establece el calendario fiscal. Resulta que está por encima de la ley de impuestos sobre la renta, que establecía los 3 meses después del cierre fiscal, y bueno, se ha nombrado contribuyente especial a través de esta providencia, donde se califican a los contribuyentes especiales y se establece el calendario fiscal. Bueno, comillas, no se tomó en consideración lo que se establece en la ley de impuestos sobre la renta de los 3 meses. ¿Cuándo las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta deben hacer la declaración estimada? Bueno, acá tenemos varias opciones: 31 de diciembre, 31 de enero, 30 de junio, 31 de marzo, en la primera quincena del 6º mes de su cierre fiscal económico. Acá, básicamente, bueno, decimos los contribuyentes ordinarios que están, vamos a decir, obligados a hacer una declaración estimada siempre y cuando hayan obtenido una renta neta mayor a 1.500 unidades tributarias en su ejercicio anterior, ¿no? O inmediatamente anterior. Ellos están obligados a hacer esta declaración estimada, ¿no? Pero resulta que personas jurídicas, recordemos que tenemos contribuyentes ordinarios y contribuyentes especiales. Si es contribuyente especial, resulta que en la reforma que hubo en agosto del año 2018, por allá, que entró en vigencia a partir del 1 de septiembre, resulta que se hacen declaraciones semanales para los contribuyentes especiales, y dentro de esas declaraciones semanales resulta que se incorporó los anticipos de impuestos sobre la renta, tomando vamos a decir como base los ingresos declarados semanalmente en la declaración de impuesto al valor agregado, valga la redundancia. Entonces, en la parte de la declaración estimada que aplicaba, si se puede decir en automático, para todos los contribuyentes, personas jurídicas que en su ejercicio inmediatamente anterior a la declaración estimada hayan obtenido ese enriquecimiento neto de 1.500 unidades tributarias, resulta que para los contribuyentes especiales o los sujetos pasivos especiales quedó sin efecto, ¿no? Lo que sería esa declaración estimada. Declaración estimada que está contemplada en la ley de impuestos sobre la renta. Vamos a consultarla. Fíjense que en el artículo 80 de nuestra ley de impuestos sobre la renta del año 2015, capítulo 2 de la declaración estimada, establece que el Ejecutivo Nacional podrá ordenar que ciertas categorías de contribuyentes que dentro del año inmediatamente anterior a la ejercicio en curso hayan obtenido enriquecimientos netos superiores a 1.500 unidades tributarias presenten declaración estimada de su enriquecimiento correspondiente al año gravable en curso a los fines de la determinación y pago de anticipo de impuestos, todo de conformidad con las normas, condiciones, plazos y formas que establezca el reglamento. Igualmente podrá acordar que el anticipo de impuestos que se refiere a este artículo se determine tomando como base
los datos de la declaración definitiva de los ejercicios anteriores y que los pagos se efectúen en la forma, condiciones y plazos que establece el reglamento. En este caso podrá prescindirse de la prestación de la declaración estimada. Asimismo, cuando cualquier contribuyente haya obtenido dentro de alguno de los 12 meses del año gravable en curso ingresos extraordinarios que considere monto relevante, podrá hacer una declaración especial estimada de los mismos, distinta a la que se refiere al encabezamiento de este artículo, practicando simultáneamente la autoliquidación y pago anticipo de los impuestos correspondientes en la forma y modalidades que establece el reglamento. Bueno, básicamente aquí nos dice enriquecimientos netos de 1.500 unidades tributarias. Y bueno, esto aplicaría para personas naturales y personas jurídicas. La pregunta es, ¿cuándo las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta deben hacer la declaración estimada? Entonces decimos, en la primera quincena del sexto mes de su cierre fiscal económico. Entonces decimos, bueno, él está obligado, se entiende que está obligado a hacer una declaración estimada, debe hacerla dentro de la primera quincena del sexto mes, ¿sí?, de su cierre fiscal. Recuerden que puede ser distinto ese cierre fiscal al ejercicio civil. Entonces, si coincide con el ejercicio civil, quiere decir que el sexto mes, estamos hablando de junio, esa primera quincena. Pero también va a evaluar que, bueno, está obligado porque obtuvo rentas superiores a 1.500 unidades tributarias. Recordemos lo que también les comenté, que el anticipo, esa declaración estimada, quedó sin efecto temporalmente, así lo dice la normativa, esa reforma que hubo en el 2018 con relación a las declaraciones semanales, ¿sí?, para los sujetos pasivos especiales. Como se están realizando anticipos de impuestos sobre la renta semanal, los sujetos pasivos especiales, ¿qué quiere decir? Que los sujetos pasivos especiales no están en la obligación de hacer una declaración estimada en el sexto mes, en la primera quincena del sexto mes, al cierre de su ejercicio fiscal. Atento con esto. ¿En cuántas porciones las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta puede pagar la declaración estimada? Bueno, estamos hablando de personas jurídicas. Acá de los 18 participantes, 17 respondieron acertadamente, ¿sí? Estamos hablando de una declaración estimada, supuesto contribuyente ordinario, ¿sí? 17 participantes respondieron acertadamente, 6 porciones. Entonces, una vez que usted determine esa declaración estimada, siempre y cuando esté en la obligación de realizarlo, recuerden, siendo contribuyente ordinario, está en la obligación porque obtuvo enriquecimiento neto en el ejercicio inmediatamente anterior, superior a 1.500 unidades tributarias, entonces está en la obligación de hacer la declaración estimada. Y una vez que usted haga la declaración estimada, el impuesto, si tiene un impuesto determinado, lo podrá pagar en 6 porciones. La primera porción inmediatamente cuando presenta la declaración estimada y las otras restantes sucesivamente, comillas, bueno, decimos que son mensuales. Entonces son 21 días aproximadamente toma el sistema. Y en tal caso que usted dividió el impuesto determinado en 6 porciones y le da decimales, usted en esa primera porción va a recoger los decimales, ¿sí?, y las otras 5 deben ser idénticas. La primera porción va a recoger la diferencia en decimales y las otras 5 son idénticas. ¿En cuántas porciones las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta pueden pagar la declaración definitiva? De los 18 participantes, 14 respondieron acertadamente en una sola porción. Y efectivamente, nuestra ley establece que una vez que la persona jurídica determine ese impuesto,
el impuesto de declaración definitiva, tiene que pagarlo una sola porción. Distinto es en el caso de la estimada. Las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta pueden tener su ejercicio fiscal económico distinto al ejercicio civil. Bueno, ya lo hemos venido conversando. Sí, una persona jurídica en materia de impuestos sobre la renta puede tener su ejercicio fiscal económico distinto al ejercicio civil. Él va a cumplir su principio de anualidad, 12 meses, y bueno, puede ser distinto. Aquí 16 de los 18 participantes respondieron acertadamente. ¿Cuál es el ejercicio fiscal económico civil o calendario? Creo que también lo he respondido durante mi intervención, y decimos que ese ejercicio económico civil o calendario es el que está comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre. De los 18 participantes, 17 respondieron acertadamente, uno solo indicó que bueno, el 1 de enero al 30 de diciembre. Puedo entender aquí su confusión, probablemente esté manejando ese calendario bancario, ¿no? Estoy tratando de comparar, ¿no?, lo que es calendario bancario, calendario laboral. Cuando nosotros decimos, bueno, todos los meses son de 30 días, 30 días el salario, o sea, el salario se computa entre 30, y bueno, puedo entender. Las personas jurídicas deben hacer su declaración en materia de impuestos sobre la renta a través de, no hubo dudas, portal del CENIAF. Eso quedó claro, bueno, desde el año, si mal no recuerdo, por allá 2007, 2008, que se hacen todas las declaraciones a través del portal del CENIAF, ¿no? Las personas jurídicas deben pagar impuestos aun cuando generen pérdidas en su declaración de impuestos sobre la renta. Acá, de los 18 participantes, respondieron 12 no, acertadamente, y 6 respondieron que sí. Creo que no leyeron detenidamente la pregunta. Y es, las personas jurídicas deben pagar impuestos aun cuando generen pérdidas en su declaración de impuestos sobre la renta. Fíjense que cuando se determina, se hace la declaración, una cosa es la declaración y otra será si nos toca pagar impuestos. No podemos asociar, aquí bueno, también puedo considerar y puedo decir que usted me está asociando que bueno, las personas jurídicas, sobre todo esos contribuyentes especiales, hacen un pago de impuesto anticipado semanal, y resulta que bueno, están pagando impuestos, aun cuando estén dando pérdida, ellos están pagando el impuesto y le retienen pero no. Esta pregunta hay que responderla objetivamente en función a cuando usted está preparando la declaración. Usted preparó la declaración, esa declaración le dio pérdida. Usted va a calcular un impuesto sobre una pérdida, usted le aplica la alícuota, en el caso bueno, de persona jurídica, tarifa número 2, a una pérdida. Vemos que el tramo nos habla de enriquecimiento, no nos habla de pérdida. Cuando usted se va a la tarifa 2, por ejemplo, vamos a revisarla. Fíjense que en el artículo 52 nos habla de el enriquecimiento global neto anual obtenido por los contribuyentes, a que se refiere al artículo 9 de este decreto contando valor y fuerza, se grabará, salvo disposición contraria, con base en la siguiente tarifa expresada en unidades tributarias. Si usted obtuvo una pérdida, es distinto, ¿verdad? Un enriquecimiento. Entonces, esto es cuando usted obtiene enriquecimiento, lo grabará y pagará un impuesto. Las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta
pueden rebajar los gastos personales de los socios. Bueno, aquí 16 respondieron que no, acertadamente, y 2 de los participantes respondieron que sí. La pregunta es, ¿las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta pueden rebajar los gastos personales de los socios? Bueno, la práctica dice una cosa y la normativa en materia de deducciones, que por ahí comienza por allá en el artículo 27 de la ley de impuestos sobre la renta, mire, si el socio realiza un gasto que no es necesario para generar la renta de la persona jurídica, es decir, de la empresa. Ejemplo, el socio se fue con su familia a unas vacaciones porque, bueno, según la ley de deporte, recreación, establece que, bueno, tiene que recrearse, tiene que él distraerse, entonces eso es necesario para poder que él pueda mantener su salud y, bueno, mantenerlo estable, ¿no? Y resulta que él pagó ese viaje con el dinero de la empresa y pidió que la factura le hicieran a nombre de la empresa, ¿sí? Él suministró el RIF y todos los datos, pero resulta que cuando usted está revisando ese gasto, es un gasto del socio que lo hizo con la cuenta o con el dinero de la empresa, pero no es necesario, no es normal y necesario para generar la renta. Entonces acá nos hemos encontrado con que, bueno, con que el socio pagó el aceite de la lancha o del yate con dinero de la empresa. Y cuando usted va a revisar la empresa, le dice, bueno, tiene una cantidad de gastos por aceite, lubricante, y la empresa no tiene propiedad frente al equipo. Cuando usted revisa, no tiene ni siquiera una carretilla, ¿no? Entonces usted tiene que estar atento sobre estos gastos que los socios o administradores realizan en nombre de la empresa, pero resulta que es para su beneficio, es para ellos, bien sea adquirir un producto, un servicio, para su beneficio propio, ¿sí? No para la empresa y generar una renta. Las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta pueden trasladar las pérdidas en operación hasta, y aquí, bueno, doy varias opciones: un ejercicio fiscal, 2 ejercicios fiscales, 3 ejercicios fiscales. La respuesta correcta es de 3 ejercicios fiscales. Estamos hablando que las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta pueden trasladar las pérdidas en operación hasta 3 ejercicios fiscales. Cuando hablamos de pérdida en operación, es muy distinto a una pérdida producto del ajuste por inflación fiscal, ¿sí? Esa pérdida producto del ajuste por inflación fiscal, que normalmente, vamos a decir, es aplicado el sistema del ajuste inicial y regular para los contribuyentes ordinarios, se tiene un ejercicio. Si tiene pérdida producto del ajuste por inflación fiscal, ese ajuste, esa pérdida a nivel del ajuste por inflación fiscal se traslada un año, un ejercicio. Pero cuando hablamos de la operación, es decir, mis ingresos, mis costos de venta, menos mis deducciones, y tengo una pérdida, esa pérdida la puedo trasladar hasta 3 ejercicios, ¿sí? Acá podemos consultar en el artículo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 55, las pérdidas netas de explotación de fuente venezolana podrán imputarse al enriquecimiento de igual fuente siempre que dicho enriquecimiento se obtuvieran dentro de los 3 periodos de imposición siguientes a aquel en que ocurrió la pérdida, y dicha imputación no exceda en cada periodo
del 25% del enriquecimiento obtenido. Y bueno, aquí nos dice las pérdidas de fuente extranjera solo podrán imputarse el enriquecimiento de igual fuente en los mismos términos previstos en el encabezamiento de este artículo. Les sugiero revisar la ley, el reglamento, ¿sí?, que nos da detalle también en cuanto a los periodos que podemos nosotros aprovechar esa pérdida cuando hablamos de pérdida de explotación, que es distinto de la pérdida por el efecto del ajuste por inflación fiscal, ¿sí? Las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta pueden descontar las pérdidas en operación hasta un, bueno, es el mismo artículo 55, fue una de las reformas que tuvo en el 2014, se mantiene en el 2015. Resulta que esa pérdida que podemos nosotros trasladar hasta 3 ejercicios, nosotros podemos aprovecharla hasta el 25% sobre la utilidad del ejercicio. Entonces, 8 de los 18 participantes acertaron la respuesta, pero paso a explicar detenidamente acá porque veo que esta es una de las preguntas que mayor falla tuvieron los participantes. Fíjense, la pregunta es: ¿las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta pueden descontar las pérdidas en operación hasta un? Si nosotros nos vamos a la ley, en su artículo 55, él allí nos determina que las pérdidas netas de explotación de fuente venezolana podrán imputarse al enriquecimiento de igual fuente siempre que dicho enriquecimiento se obtuvieron dentro de los 3 periodos de imposición siguientes a aquel en que ocurrió la pérdida y dicha imputación no exceda en cada periodo del 25% del enriquecimiento obtenido. Bueno, fíjense, vamos a poner el ejemplo que en el primer año, en el primer ejercicio, la empresa obtuvo, vamos a decir, una pérdida. Y esa pérdida es de 100 bolívares. ¿Sí? ¿Qué me dice el artículo? Bueno, esa pérdida usted la puede trasladar hasta 3 ejercicios. Es decir, el ejercicio 2, el ejercicio 3, el ejercicio 4. Hasta el ejercicio 4. Si usted no ha compensado esa pérdida en el ejercicio 4 o durante esos 3 ejercicios, usted no puede trasladar la pérdida o la diferencia que no compensó otro ejercicio más. No, solo hasta el ejercicio 4. En su primer ejercicio tiene una pérdida de 100 bolívares y puede usted entonces compensarlo hasta aprovecharlo o trasladarlo hasta 3 ejercicios. Bueno, pero vamos a supuesto que en el segundo ejercicio usted obtuvo una utilidad y esa utilidad es de 100 bolívares. ¿Qué le dice la norma? Mire, usted va a poder aprovechar la pérdida hasta un 25% de la utilidad que obtuvo en el ejercicio inmediatamente posterior o posteriores a la renta, ¿no?, que estén dentro de los 3 ejercicios de la pérdida, perdón. Entonces, usted en el primer ejercicio tuvo una pérdida, 100 bolívares. En el segundo ejercicio tiene una utilidad. Lo más fácil o lo más común que digamos, bueno, mi utilidad de 100 le disminuyó los 100. No. Este artículo nos dice que de esos 100 bolívares que obtuve como utilidad, como renta, entonces vamos a calcular el 25%. Y ese 25% me va a dar el tope que yo puedo aprovechar de la pérdida. Entonces, de los 100 que tuve utilidad, le aplico el 25% y establezco mi tope, mi límite de pérdida que puedo aprovechar. Estamos hablando de 25 bolívares.
Entonces, de los 100 bolívares que tengo en pérdida, puedo aprovechar solo 25 bolívares. Eso es lo que le aplico a la utilidad del segundo año, del segundo ejercicio. Quiere decir que de la pérdida que obtuve en el primer ejercicio, me están quedando 75 bolívares, ¿sí? Vamos al supuesto, en el tercer ejercicio, que obtuvimos una utilidad de 100 bolívares, otra vez, ¿sí? Esos 100 bolívares, tengo utilidad en el tercer ejercicio, tengo una pérdida en el primer ejercicio con un saldo de 75 porque fue de 100, pero ya en el segundo ejercicio disminuí 25, me quedan 75. Fíjense que debo ir controlando pérdidas por ejercicio, porque puede ser que tenga pérdida en otro ejercicio y tengo que establecer exactamente mis grupos, ¿no?, de pérdida. Entonces, en este caso, bueno, tenemos una sola pérdida que su saldo es 75, pero en el tercer ejercicio tengo una utilidad de 100. ¿Qué me dice el artículo? Le aplico el 25% de esos 100 y entonces podré aprovechar 25 bolívares de la pérdida, ¿sí? Entonces, de los 75, resto 25, me están quedando 50 y llegamos entonces al ejercicio 4. El ejercicio 4, vamos al mismo supuesto. Supongamos que tuve una utilidad de 100 bolívares. Esa utilidad de 100 bolívares le calculo 25%. Ese será mi tope que voy a aprovechar o que puedo aprovechar de la pérdida. ¿Cuál es el saldo de mi pérdida en el ejercicio 1? 50 bolívares. Si yo le disminuyo 25 bolívares, me estarían quedando 25 bolívares, ¿verdad? Porque es mi tope. Entonces, esos 25 yo los podré trasladar al ejercicio 5. No, porque me dice que tengo solo hasta 3 ejercicios para trasladar la pérdida en operaciones y que puedo aprovechar solo hasta el 25% de la utilidad. Muy distinto es que en el ejercicio 4, en vez de obtener una utilidad de 100 bolívares, resulta que nosotros obtuvimos una utilidad de 200 bolívares. Teníamos un saldo en la pérdida de 50 bolívares. Cuando nosotros calculamos el 25% de 200 bolívares, estamos hablando que es 50 bolívares. Ese sería mi tope que puedo aprovechar de la utilidad, ¿sí?, de la pérdida, perdón. Entonces, cuando determino el 25% de 200 bolívares, que es mi utilidad en el ejercicio 4, me da 50 bolívares. Cuando voy y verifico cuál es el saldo de mi pérdida, es 50. Quiere decir que puedo aprovechar los 50 bolívares completos. Total, ¿sí? Que para el ejercicio 5 no tengo ninguna pérdida que trasladar. Es decir, aproveché la pérdida en los 3 ejercicios siguientes a la pérdida. Bueno, espero haberme explicado en este particular con lo que es el porcentaje o lo que puedo aprovechar de la pérdida, ¿no? Cómo se puede aprovechar la pérdida en los 3 ejercicios siguientes a cuando se generó. Los gastos generados por las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta, que son objeto de retención de impuestos sobre la renta, son deducibles. Bueno, aquí no le hago la pregunta, se lo afirmo. Le hago una afirmación. Los gastos generados por las personas jurídicas en materia de impuestos sobre la renta, que son objeto de retención de impuestos sobre la renta, son deducibles. A cada 12 de los 18 participantes respondieron hasta el 100%, siempre y cuando se haya retenido y enterado. Y así es. Resulta que para nosotros poder deducir ese gasto debemos cumplir con nuestra responsabilidad de agente de retención, y así lo establece en esa reforma del 2014. Estamos hablando de lo que sería
la deducción en los gastos. Artículo 27. Nos vamos a la ley y fíjense que en el artículo 27 de nuestra ley de impuestos sobre la renta del año 2015, capítulo 3 de las deducciones y el enriquecimiento neto. Para obtener enriquecimiento neto global se harán de la renta bruta las deducciones que se expresan a continuación, las cuales, salvo disposición en contrario, deberán corresponder a egresos causados no imputables al costo, normales y necesarios, hechos en el país con el objeto de producir el enriquecimiento. En el numeral 1, fíjense que nos indica que los sueldos, salarios, emolumentos, dietas, pensiones, obvenciones, comisiones y demás remuneraciones similares por servicios prestados al contribuyente, así como los egresos por concepto de servicios profesionales no mercantiles recibidos en el ejercicio, siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con todas las obligaciones inherentes a su condición de patrono establecidas en la ley. Bueno, ahí tenemos el supuesto del gasto por sueldos y salarios, ¿verdad? Entonces, si usted incurrió un gasto de sueldo y salario y no le realizó la retención de impuestos sobre la renta cuando estaba en la obligación, resulta que ese gasto de sueldo y salario no es deducible en la ley. Y usted tiene su base legal y le aplica la nota, le genera la nota en ese informe al contribuyente, a su cliente, a la persona que usted le está realizando el trabajo especial en materia tributaria, y le explica, ¿no?, que hay que tener cuidado, que efectivamente, bueno, son sueldos y salarios, tiene que aplicar la RI, tiene que cumplir con su obligación, ¿sí?, como patrono, tiene que establecer los porcentajes de RI en caso de sueldo y salario. Si es honorarios profesionales, tiene que hacerle la retención y calcular esa retención de honorarios profesionales. Pero por lo tanto, no puedo deducir ese gasto, tiene que excluirlo. Aquí hay que tener cuidado porque, bueno, sí, entiendo que algunos colegas se van un poco al ámbito jurídico, buscan demostrar el gasto. Bueno, sí, el Código Orgánico Tributario, hablamos del 2001, nos decía que, bueno, si podemos demostrar, para ese momento podemos demostrar el gasto, era deducible, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque ya con las reformas que hemos tenido queda claro. Pero también, bueno, usted coloca en la balanza, usted dice, bueno, imagínese que el gasto es de 100 bolívares, yo tengo que contratar a un abogado que me va a cobrar 5.000, 10.000, N cantidad superior al gasto, se justifica. Usted lo excluye. El impuesto sobre la renta determinado en la declaración es un gasto deducible. Bueno, acá 14 de los participantes respondieron que no, correctamente. Y no, el impuesto sobre la renta no es un gasto deducible. Ahí nuestra normativa nos dice que no es deducible. El gasto de seguro social, IBCS, Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, FAO, y del Instituto de Capacitación y Educación Socialista, INSES, pendientes de pago al cierre del ejercicio, son deducibles de la renta. 12 de los participantes, de los 18 participantes, respondieron que no, acertadamente, y 6 respondieron que sí. Y bueno, efectivamente los que respondieron que no tienen razón, aceptaron la respuesta, porque en nuestra ley establece que estos tributos deben estar pagados, ¿sí?, para poder ser deducidos de la renta. Y vamos a ver qué nos dice el artículo 27. Fíjense que en el artículo 27, numeral 3, los tributos pagados por razón de actividades económicas o de bienes productores de renta, con excepción de los tributos autorizados por este decreto, de fuerza de ley,
En los casos de los impuestos al consumo y cuando conforme a la ley respectiva, el contribuyente no lo pueda trasladar como impuesto ni tampoco le sea reembolsable, será imputable por el contribuyente como elemento del costo del bien o del servicio. Es decir, fíjense, que será deducción, el artículo 27 se podrá deducir siempre y cuando ese tributo esté pagado, los tributos pagados. Y bueno, establece la excepción. Y ahí usted ve cuáles son las excepciones. Básicamente es lo que nos genera a nosotros en automático esas diferencias temporarias, ¿no? Lo que vemos en nuestro principio de contabilidad generalmente aceptado, BENIF, que es un impuesto diferido, ¿no? Ahí donde nos genera la diferencia en cuanto a lo que nosotros consideramos a nivel de principio contable como ingresos, gastos, deducible o no deducible, ¿sí? Y para efectos fiscales, bueno, lo contrario, o él considera ingreso lo que yo no considero ingreso para efectos de principio y viceversa. Entonces, bueno, se generan esas diferencias temporarias que nosotros entonces determinamos en el impuesto diferido. Las cooperativas y fundaciones sin fines de lucros deben hacer declaración de impuestos sobre la renta. Y acá, de los 18 participantes, 14 respondieron que sí, acertadamente, porque efectivamente, y la pregunta nos dice, las cooperativas y fundaciones sin fines de lucro deben hacer declaración de impuestos sobre la renta. Una cosa es hacer declaración de impuestos sobre la renta y otra es pagar impuestos. Las compras objeto a retención de impuestos sobre la renta y no efectuadas son deducibles de la renta. Acá un 50 y 50, ¿no? Tenemos como opción sí, no, y demostrando que efectivamente sí se hizo el pago. Entonces, creo que aquí es donde entramos en la confusión de que, bueno, se puede demostrar el pago y entonces puedo deducir el gasto. Ya yo le explicaba con relación a lo de sueldo y salario, ¿sí? Igual aplica para los honorarios profesionales, están obligados a emitir una factura. En el caso de sueldo y salarios no están obligados a emitir unas facturas, ¿sí? Porque son trabajadores dependientes. En el caso de honorarios profesionales, por ejemplo los médicos que trabajan para clínicas, hospitales, normalmente emiten su factura, ¿sí? Se consideran honorarios profesionales. Entonces decimos que, bueno, no le hice retención de impuestos sobre la renta, son honorarios profesionales, registro la compra y entonces registro eso como un gasto deducible. Bueno, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Ya le decía, si no hizo retención, sugerencia de este servidor, excluya el gasto. Bueno, usted tiene que evaluar muchos factores, aspectos, pero no está cumpliendo. Recuerden que el Código Orgánico Tributario ha tenido reformas igual a la de impuestos sobre la renta. Las cooperativas están exentas de impuestos sobre la renta. Acá también está bastante dividido. Esta pregunta también hubo bastante confusión. Tenemos la opción sí, 3 participantes, no, respondieron 10 participantes, solo las de ahorro, 4 participantes. Estos 4 participantes que seleccionaron solo las de ahorro acertaron su respuesta, y solo las que persiguen fines de lucro, un participante. Acá nosotros vamos a revisar la ley de impuestos sobre la renta, el artículo 14. Sí, efectivamente aplica solo las de ahorro. Antes resulta que las cooperativas, como decían, las cooperativas están exentas de impuestos sobre la renta. Decían, bueno, mira, sí, las cooperativas, y porque es que
cumplir con unos requisitos del ejecutivo y podemos decir que las cooperativas están exentas en todas, pero bueno, su reforma nos habla que solo las de ahorro. Verificamos nuestro artículo 14, capítulo 3 de las excepciones, nos indica que están exentos de impuestos. Allí nosotros vamos a ubicar el numeral 8, que nos dice que los afiliados a las cajas y cooperativas de ahorro, siempre que corresponda a un plan general y único establecido para todos los trabajadores de la empresa que pertenezcan a una misma categoría profesional de la empresa a que se trate, mientras se mantengan en la caja o cooperativa de ahorro, los fondos o planes de retiro, jubilación e invalidez por los aportes que hagan las empresas u otras entidades a favor de sus trabajadores, así como también por los frutos o proventos derivados de tales fondos, ¿sí? Entonces, bueno, podemos decir que las cooperativas de ahorro son las que están exentas de impuestos sobre la renta, ¿no? Y bueno, hay unas cooperativas que sí, en la actualidad, a través de esta exoneración que ha otorgado el Ejecutivo a ciertas cooperativas de, podemos decir, pequeñas industrias, pequeñas y medianas industrias del sector de la alimentación, de servicios y tal, que se dedican a lo que es, por ejemplo, estas EPS, ¿no? Entidades de producción social. Entonces, bueno, han otorgado exoneraciones, pero recuerden que exoneración es distinto a lo que es la exención, ¿no? Por ley. La depreciación de los inmuebles dados en arrendamiento a los trabajadores es deducible de la renta. Y decimos que sí. Esa es la respuesta acertada y 11 de los 18 participantes respondieron acertadamente, ¿sí? 4 respondieron que no y 3 respondieron siempre y cuando no se le cobre alquiler al trabajador. Entonces, la depreciación de los inmuebles dados en arrendamiento a los trabajadores es deducible de la renta. Que bueno, la depreciación de los inmuebles dados en arrendamiento a los trabajadores es deducible de la renta. Entonces, usted dice, bueno, no se le cobre el alquiler. Normalmente hay un beneficio al trabajador. Y ahí, bueno, estaremos entrando en materia de orgánica del trabajo. Trabajadores y trabajadoras, porque básicamente imagínense una empresa que tiene 1000 trabajadores, la empresa Polar, entonces a uno les da en arrendamiento una vivienda, ¿sí? Y bueno, esa vivienda la tiene, ese bien inmueble él lo tiene allí como una propiedad, pero resulta que no son todos los trabajadores que gozan de ese beneficio, ¿sí? Que la empresa le da un bien y le ofrece la estadía, ¿no? Y decimos que un arrendamiento, obviamente hay una ley que controla, que regula los alquileres, ¿no? Las viviendas, el arrendamiento, y sobre todo en el caso de dárselo a un trabajador, bueno, se encuentra en una situación de repente de desalojo y la empresa quiere ayudarlo, quiere contribuir con él y bueno, puede aprovechar esa depreciación, ¿no? del bien inmueble. Normalmente los bienes inmuebles que tienen las empresas, bueno, es para exactamente las operaciones de la empresa como tal. En tal caso que tengan un bien inmueble para obtener un enriquecimiento o simplemente arrendarlo, ese bien inmueble lo tienen como una inversión, ¿sí? Y bueno, sí, esa inversión se amortiza. El término de depreciación y amortizaciones, ¿no? Entonces, para efectos de ese inmueble, la empresa básicamente lo utiliza como inversión, ¿no?
Pero si él se dedica a arrendar inmuebles y esa es su actividad principal, ese bien inmueble que se lo da a un trabajador, y ese bien inmueble es una propiedad, planta y equipo, está dentro de su activo, propiedad, planta y equipo, ¿no? Y tiene establecida una depreciación. Esa depreciación, bueno, él lo puede imputar cuando le dan arrendamiento a los trabajadores ese bien inmueble. El término, siempre y cuando no se le cobre alquiler al trabajador, el reglamento de nuestra ley de impuestos sobre la renta, que he sugerido que también hay que revisar porque no está actualizado. Era un reglamento del año 2013, que es del año 2003. Bueno, fue publicado en la Gaceta Oficial número 5662, extraordinario de 24 de septiembre del 2003. En su artículo 56 nos dice que se entiende por depreciación, a los fines previstos en el numeral 5 del artículo 27 de la ley, la pérdida de valor útil a que están sometidos en ejercicio gravable los activos permanentes corporales, destinados a la producción del enriquecimiento, causado por obsolescencia, desgasto, por deterioro debido al uso, al desuso y a la acción del tiempo y de los elementos. A estos efectos podrán agruparse bienes afines de una misma duración probable. La cantidad admisible como deducción por depreciación del ejercicio gravable es la cuota parte necesaria para ir recuperando el costo de tales activos durante el tiempo en que estén disponibles para ser usados en la producción del enriquecimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61 de este reglamento y lo previsto en materia de ajuste por efecto de la inflación. Las depreciaciones aplicables a los costos podrán ser determinadas de acuerdo con lo establecido en este artículo. Pero fíjense que en el parágrafo único nos dice que solamente serán deducibles las depreciaciones de los bienes corporales situados en el país, las depreciaciones aplicables sufridas por las naves o aeronaves propiedad del contribuyente destinadas al cabotaje o transporte internacional de mercancías, objeto del tráfico de su negocio, las aplicables que deriven de bienes de las empresas de transporte internacional constituidas y domiciliadas en Venezuela, cualquiera sea el país donde se encuentre el activo permanente, y las cuotas correspondientes a la de los activos permanentes situados en el exterior por las empresas exportadoras de bienes o de prestaciones de servicios del frente venezolano. Además, en los casos de inmuebles cedidos en arrendamiento, y aquí es donde básicamente radica nuestra respuesta, ¿no? Y responde a la pregunta, solo se admitirá como deducción por el concepto previsto en este artículo la depreciación correspondiente a los bienes dados en arrendamiento a los trabajadores de la empresa. Entonces aquí no nos dice siempre y cuando no se le cobre al trabajador, sobre todo en los casos que, bueno, hay un bien inmueble que nosotros utilizamos para nuestras operaciones y que se lo arrendamos al trabajador. Entonces, normalmente nosotros tomamos como ejemplo el bien inmueble, pero en ese bien inmueble hay empresas que tienen bienes inmuebles en inversión y, bueno, normalmente eso no se deprecia. Ya vimos que la depreciación es para los bienes corporales y que están puestos para generar renta, ¿no? Bueno, con esto concluyo lo que sería la explicación, resolución de nuestra prueba diagnóstica. Espero que la explicación haya aclarado dudas. De igual manera les pido que ustedes escriban en nuestra aula Google Classroom o lo hagan a través del grupo WhatsApp. Y bueno, allí nosotros interactuamos y aclararé si tiene alguna otra duda al respecto.